Hola gente, ¿cómo están? Es un placer enorme para mí estar una vez más llevándole estas buenas nuevas de salvación. Sabe que quiero tratar un tema que los otros días, en videos anteriores ya lo estuve comentando que iba a tratar este tema, porque muchas personas se hacen preguntas, ¿de qué lado está Dios en cuanto a la política? ¿A quién favorece Dios? ¿En qué lado se inclina más Dios hablando políticamente? Vamos a ver, usted sabe que Dios realmente Él es un Dios que está en todas las áreas de nuestra vida. Y Él quiere conducirnos a nosotros, todos. Pero claro, para eso tenemos que tener una comunión con nuestro Dios, ¿no? Vamos a charlar un poquito. Voy a estar saludando a Mabel, mi compañera, que mi mujer, ella me va a estar ayudando, dándole lectura. ¿Qué parte tenemos de la Biblia? En Hechos, creo. En Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjese ustedes, si no es interesante lo que nos dice la Biblia, que Dios es nuestro guía. Sin Él, pues hay una palabra de Dios que dice, sin mí nada podéis hacer. Qué gran verdad. Todas las autoridades están puestas por Dios. ¿Qué más tenemos, Mabel? Tenemos Romanos 13 del 1 al 7. Dice: sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Palabra de Dios. Qué grande nuestro Dios, ¿no? La verdad que Él es nuestro creador y Él permitió que viniésemos a este mundo con un buen propósito para todos. Y usted sabe que he charlado con muchas personas y me han preguntado al respecto, ¿no? ¿En qué lado está Dios en cuanto a la política? Yo en primer lugar no tengo preferencia de un partido político. Mi centro es Jesús, porque Él está en todas las áreas de nuestras vidas. Y me inclino a la política del lado que está nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice más adelante, Mabel? Deuteronomio 24, dice 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Amén. Amén. Claro está que nuestro Dios tiene inclinación más hacia la persona pobre, más humilde, hablando económicamente, ¿no? Por eso que es un tema interesante.
Es un tema para ponernos a pensar y decir cómo se está gobernando. ¿Lo que se está haciendo es de Dios o no es de Dios? Nadie puede decir que es de Dios y estar gobernando para un sector y para el otro sector que es más vulnerable lo ignora. No puede estar nunca Dios obrando ahí, en esa mente, en ese corazón de ese gobernante, ¿no? Y no se puede darle un aval, apunto así los cristianos, porque me he encontrado con muchísima gente cristiana y le dan un aval a un gobierno que no está gobernando bien. Como dije hace un momento, gobierna para un sector nada más. Y sin embargo Dios nos dice a través de su palabra que un gobernante puesto por Dios tiene que gobernar para todos. Fíjese usted, un gobernante malo que gobierna para un sector nada más, le cuesta mucho pronunciar la palabra igualdad, muchísimo. Y usted dirá, no, este es de izquierda o es de derecha, ni de izquierda ni de derecha. No tengo preferencia de ningún partido político, solo en Jesucristo. Y Jesús me dice, Dios me dice a través de su palabra, cómo se debe gobernar. ¿Dios desprecia al más humilde, al obrero? No, de ninguna manera. Ni tampoco desprecia al capitalismo o sea al rico. No, porque es necesario que un gran empresario genere fuente de trabajo. Y eso hace que el jornalero, el deseo de Dios, ¿no?, que sea digno de su salario. ¿Qué dice más adelante, Mabel? Dice Santiago 5, que dice contra los ricos opresores, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Palabra de Dios. Se da cuenta que Dios no se mete en política, pero sabe mucho de política. Si tuviésemos a Jesús, todo el mundo tuviese a Jesús en su corazón, empezando por lo político, qué hermoso sería, ¿no? Todos estaríamos bien, porque un gobierno puesto por Dios gobierna para todo, sin excepción de persona. Por eso, mi amigo, qué interesante es dejarnos guiar por Dios. Y por ahí me duele mucho, porque ahí me he encontrado con gente cristiana que defiende lo indefendible, defiende lo que Dios no está defendiendo, defiende lo que Dios no está avalando. Y eso me duele por ahí, porque dice, soy un hijo de Dios, soy cristiano, sigo a Jesucristo. Y entonces, ¿por qué no tenemos discernimiento para saber discernir lo que es de Dios y aquello que no es de Dios? ¿Qué pasa? ¿Ignoramos las Escrituras? ¿O tomamos el Evangelio como a mí me gusta? No es así, ¿eh? El Evangelio no se toma como a mí me gusta o como a tú te gusta, sino como Dios nos dicta en su palabra. Amigo, usted sabe que el mundo vive en un caos políticamente hablando, por lo general en el mundo. ¿Sabe por qué? Por esto. Porque no son guiados por Dios. Porque si fuesen guiados por Dios, no habría problema. Pero claro, Jesús dijo bien claro, mi mundo no es aquí en la tierra, mi mundo está en el cielo allá. Si bien Jesús, Dios, nos hace entender lo que es gobernar y cómo se debe gobernar, ya lo aclara a través de su palabra, Dios. Gobernar para todo.
con igualdad. Pero como dije, para muchos gobernantes esa palabra no la pueden pronunciar, porque ellos saben que no están gobernando para todo, sino para un sector. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios no hace excepción de persona. Amigo, es una palabra interesante, ¿eh? Muy interesante. Es como para tocar siempre este tema, porque hay confusión. Y siempre apunto hacia lo religioso, a lo que se dice cristiano. Está muy ciego. Que alguien me diga tales cosas, mira, este lo puso Dios, está gobernando mal, y no es un cristiano, no me sentiría tan mal. Obviamente que no. Pero que un cristiano diga eso, sí me siento mal. Sí que me duele mi corazón, porque digo, este dice que es un cristiano. Y qué mal concepto tiene, porque va en contra del plan de Dios. Por eso, qué interesante es, mi amigo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Apunto hacia lo religioso, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios dice bien claramente que Él dejó el Consolador de su Espíritu Santo. ¿Para qué nos guíe? Dice. ¿A toda qué? Verdad. ¿Y qué? Justicia. Un gobernante de Dios gobierna con justicia. Para todo, sin igualdad. Perdón, con igualdad. Para todo. Para todo. Pero como dije en ese momento, el gobernante malo, que no es de Dios, no puede pronunciar la palabra igualdad. Para un sector gobierna, nada más. Mi amigo, que Dios te bendiga, si lo quiere estaremos próximamente.